Hablemos sobre el 2-5-1 en todas las tonalidades en el círculo de quintas. Veamos qué podemos aprender acá. La idea es poder divertirnos con el instrumento, encontrar ideas para componer nuestras propias canciones y aprender un poquito de teoría musical. Eso es lo que invita a hacer el libro, que jugar, explorar y anotar algunas ideas. En rosa tenemos el círculo de quintas. No confundir que el círculo de quintas puede ser acordes o pueden ser notas. En este caso todos son acordes. Do, sol, re, la, mi, si, etc. En cada rama del círculo tenemos un 2-5-1 a la tonalidad en cuestión. En el do tenemos un 2-5-1 a do. Un repaso muy rápido de lo que es el 2-5-1 es básicamente vos tenés la escala mayor, en este caso de do, do, re, mi, fa, sol, la, si agrupás a 3 notas por terceras, lo tengo que explicar igual en otro video, tenés 7 acordes, los 7 acordes de la escala mayor de do, y si agarrás el segundo acorde, el quinto acorde y el primero, y los tocas uno después de otro, te queda una cosa así: re menor, sol 7, do. Este es tema de otro video, pero para hacer un repaso rápido. Y eso lo tenemos en todas las tonalidades. Después lo tenemos en sol, la menor, re 7, sol. Lo que se intenta analizar acá es ver los acordes que tenemos en común, porque los acordes vecinos o las tonalidades vecinas en el círculo de quinta comparten muchas notas entre sí. La tonalidad de do y la tonalidad de sol comparten 6 de 7 notas entre sí, lo mismo con la tonalidad de fa y la tonalidad de do. Por lo tanto, es muy común que cuando tengamos o estemos jugando con los acordes de la tonalidad de do y los acordes de la tonalidad de sol y los acordes de la tonalidad de fa, encontremos muchos acordes que son similares o son el mismo. En este caso, eso lo vamos a ver más adelante en el libro cuando veamos todos los acordes en cada tonalidad. Acá solamente hay 3 de cada uno, pero ya podemos ir notando que si hacemos un re menor, sol 7, do, ¿sí? Este do también está en la tonalidad de fa. Obviamente tiene la séptima agregada, pero hasta la tríada es lo mismo. Fíjate que el acorde de do tiene las notas do, mi y sol. Y el acorde de do 7 también tiene do, mi, sol y si bemol. Entonces, estos dos acordes son los mismos, ¿no? Y eso se repite con la simetría radial de todo el mandala. Ese es justamente el chiste, poder encontrar estas cosas. Entonces podemos hacer un re menor, sol 7, do, le agregamos la séptima y va al fa. Mira cómo queda. Y podemos seguir la secuencia: fa, fa 7, si bemol. Entonces yo haría re menor, sol, do. En el do podemos tirar pentatónica mayor, la menor. Los acordes menores está bueno para tirarlo bien melancólico, bien. Re 7, sol. Después mi menor, de vuelta mi menor puede ser blusero. La. La 7 obviamente re. Y ahora hacemos re 7, sol. Sol. Y de esa forma entonces podemos practicar un poquito más cómo pasar entre los acordes todos los 2-5-1 que hay en todas las tonalidades. O podemos hacer de vuelta, mira, podemos